Ok, voy a silenciar tu micrófono y comienzo. Quisiera que recordáramos como un hilo lo que veíamos, las conclusiones de la semana pasada. La espiritualidad de la cruz es una manera de entender el seguimiento de Jesús. Entonces, a modo de síntesis, podríamos decir que es el seguimiento personal y comunitario de Jesús, sacerdote y víctima, para transformarnos en Él y extender el reinado del Espíritu Santo en el mundo. Entonces, vivir la espiritualidad de la cruz es personal, pero a la vez implica comunitariedad. El ejemplo o los rasgos que nos enfocamos es ser sacerdote y víctima para transformarnos en Él y extender el reinado del Espíritu Santo en el mundo. La semana pasada veíamos a grandes rasgos esta parte y ahorita con la pregunta y la introducción, lo de sacerdote y víctima. Justo hoy vamos a ver esta parte de cómo nos podemos transformar en Él y cómo podemos extender el reinado del Espíritu Santo, que van muy de la mano, porque sabemos que Jesús fue fiel al Padre, a la voluntad del Padre, pero quien lo impulsaba siempre era el Espíritu Santo, de la misma manera que a nosotros nos va a seguir impulsando a hacer esta voluntad. Y justamente el hacerle caso, el que el Espíritu Santo reine, es eso, es hacer la voluntad del Padre, empezarlo a escuchar, afilar el sentido del oído, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para ir comprendiendo cuál es la voluntad del Padre en nuestra vida. Entonces, podríamos concluir que la transformación en Jesús es el eje clave de la espiritualidad de la cruz, ¿no? Ser otros Jesús en la tierra, dirían por ahí, pero es conocer y unirnos a la vida de Jesús, pero sobre todo en su modo de ser y reaccionar. Hace tiempo se vendieron unas pulseritas o se regalaban en la pastoral juvenil que decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, sí es justamente, tenemos que conocer tanto a Jesús y unirnos tanto a lo que Él haría, que justamente en cada momento podríamos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? En un momento de dificultad, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? A veces tenemos situaciones de vida donde involucran terceros o cosas que no están en nuestras manos, pero ¿cómo reaccionaría Jesús en ese momento? ¿No? Entonces, esa es la transformación que Jesús pide de un apóstol de la cruz, ¿no? De alguien que viva la espiritualidad de la cruz, de un misionero, de una religiosa de la cruz, que comparta los sentimientos, los gozos y sus sufrimientos que hay en su corazón. De hecho, por eso es lo que está en el centro de la cruz, ¿no? Si recordamos la imagen de la cruz del apostolado, que es lo primero que ve Conchita, y de ahí va Jesús desmenuzando esta espiritualidad, el corazón está en el centro y está vivo y palpitante. Eso quiere decir que es un Jesús vivo, que tiene sentimientos, gozos y sufrimientos, ¿no? La misma cruz, grande, ya lo veremos más adelante, habla de eso, del clamor que tiene tanto el hombre, cada uno de nosotros, como en general la humanidad, ¿no? También compartir la escucha y disponibilidad de Jesús a realizar la voluntad del Padre en cada momento. Realizar la voluntad del Padre y ofrecer a Jesús a través de nuestras acciones, que en esta parte estaríamos tocando la parte de los sentimientos. Compartir los sentimientos es el ser sacerdotal de Jesús. La parte de realizar la voluntad del Padre y ofrecer a Jesús, ahí estamos siendo víctimas. Nos estamos ofreciendo y ofreciendo a Jesús. ¿Qué mejor regalo para el Padre puede ser que le ofrezcamos otra vez lo poquito que podamos contribuir a hacer, pero unidos a Jesús, ¿no? Que es en quien tienes todas sus complacencias, como lo dijo en el bautismo. Ser tan humanos como Jesús, ser tan hermanos como Jesús, hacer de nuestra vida un pan compartido y una vida brindada a Dios en los demás. Este es uno de los objetivos que tiene la espiritualidad de la cruz. Vamos a ver ahora cómo extender el reinado del Espíritu Santo. Esto tiene tres implicaciones, la extensión, o se concreta en tres cosas. La primera es a nivel personal, que es generar procesos de santidad. Primero debemos de generar nuestro propio proceso de santidad. Esto quiere decir qué acciones me llevan a asemejarme más a Dios. Y podemos empezar un día con una, al día siguiente nos podemos proponer dos, tal vez cumplamos una y la otra no, al día siguiente podríamos, o en la semana siguiente nos proponemos tres acciones, tal vez cumplamos una y media,
pero son acciones que nos van a ir llevando a vivir este proceso de santidad, a ser otro Jesús en la tierra. Y podemos irlas planeando en oración, incluso, no sé, en la noche, cuando hacemos la revisión del día y que sabemos algunas de las actividades que tendremos al otro día, podemos decir, pues tal vez en este momento puedo ir a la misa, ¿no? Antes de irme a trabajar me levanto más temprano y puedo llegar a misa, y entonces tengo un acercamiento con la palabra y con la Eucaristía, donde me van a transformar. O al ayudar a mi vecina o a mi mamá, a mi hermana, a mi cuñada, en ciertas cosas, en alguna actividad, eso también implica ir generando un proceso de santidad, porque es tener ese corazón sacerdotal de Jesús. Y luego viene el segundo nivel, que es un nivel comunitario eclesial, que es la construcción del pueblo sacerdotal. Este sacerdocio no es individual, es comunitario. Todos somos parte del pueblo sacerdotal. Y ya lo veníamos en las referencias que les compartía, que en el Concilio Vaticano II ubican muy bien esta parte que habíamos perdido un poco en la historia de la Iglesia. Entonces vuelven a darle fuerza a esta parte del ser sacerdotal del pueblo, que tiene mucha fuerza en la Iglesia, porque vamos a ir acercando a otras personas a Dios, porque también tiene una responsabilidad en el que la Iglesia, el resto de nuestros hermanos bautizados, nosotros que ya conocemos un poquito más, podamos compartirles a ellos, ¿no? O a los que no conocen de plano a Jesús. Y viene un tercer nivel, que es el nivel social mundial, que habla de un compromiso de solidaridad salvífica. Esto los vamos a ir desmenuzando ahorita. Esta solidaridad es ciertamente la ayuda al otro, la ayuda al hermano, pero de manera que sea salvadora, tanto para su alma como para la nuestra. Aquí nada más como ejemplo. Ustedes, y se los dejo como pregunta abierta, ¿ustedes creen que un Carlos Slim que tiene muchísimas fundaciones de ayuda, a sus trabajadores les da muchos apoyos, hace un altruismo, el altruismo para ayudar a otros, será lo mismo que la solidaridad que nos pide la Iglesia? Una persona altruista será igual que una persona solidaria con el otro. Entonces, se las dejo como pregunta abierta, las vamos a ir viendo. El primer punto, a nivel individual, generar procesos de santidad. Se debe de comprender la santidad como un proceso que nace del encuentro con Jesús. Esto es bien importante, ya lo dice en el documento de Aparecida, que todo cristiano debe de tener un encuentro con un Dios vivo. Porque obviamente, si no lo conocemos, si no nos hemos encontrado con Él, es muy difícil que podamos entender su mensaje y hacerlo nuestro. Pero este encuentro no es una iniciativa de nosotros de, sí, vamos a ir a un retiro del amor del Padre, ¿no? O vamos a invitar, no es, voy a invitar a mi vecino que no tiene mayor formación que ya la que vivió con sus sacramentos, para que viva el retiro, porque ahí siempre todo mundo se encuentra con Dios. Entonces lo voy a invitar para que tenga ese encuentro. Y el de la iniciativa soy yo, o yo mismo al querer ir al desencuentro para tener otra vez como un momentito de acercamiento con Jesús, es mi iniciativa. Pues no es cierto, es una iniciativa de Dios. La respuesta, claro, será tuya o la de tu vecino o de la persona que invites, pero la iniciativa siempre va a ser de Dios. Es un Dios que sale en busca del hombre, siempre, desde el Antiguo Testamento. Él es el que constantemente nos está buscando. Y un trabajo misterioso del Espíritu Santo. Se trata de un proceso amoroso como el de los discípulos frente al Señor, que busca la voluntad de Dios y una aceptación personal. Entonces es un Dios que sale al encuentro, el hombre que responde, el hombre o la mujer que responde, pero tiene ese encuentro con Jesús y decide aceptar esa invitación personal a seguirlo. En cada estilo y misión de vida que tengan, o sea, si los que son casados, casados, solteros, solteros, los que son abuelitos con sus nietos, o sea, no te va a pedir una renuncia a lo que ya estás viviendo, ¿no? No en este momento. Entonces, esa es de esa manera que vamos generando el proceso de santidad.
Félix lo vivió de una manera muy peculiar y particular. Desde que se encontró con Conchita, creo que esto ya se los comentaba la semana pasada, le decía, padre, hágase santo, ¿no? Era su forma de saludar. En las cartas, ya para firmar, es, padre, hágase santo. Tantas veces se lo repetía Conchita que su reacción interior era decir, como que ya me entran más ganas de hacerlo, ¿no? O sea, de una manera natural. A lo mejor en vez de decir, esta señora cómo molesta que sea santo, ahí lo incitaba, ¿no? Le decía las palabras exactas para incitarla a hacerlo, para incitarlo a hacerlo. Tan así que se transformó en una consigna a lo largo de su vida. Y cuando compartía con los misioneros del Espíritu Santo, con sus hijos, les decía, ¿no? Háganse muy santos, todo pasa. Haber sido santo en la tierra no pasa. Tiene su feliz consecuencia en la vida perdurable. Entonces, es este Félix que conoció a Conchita y que se transformó desde el momento en que la escuchó en confesión, que como él decía, más que confesarle a ella, me confesó a mí y vio y desmenuzó lo que había en mi alma. Entonces, justo yo creo que a lo mejor por eso Conchita le decía, ¿no? Padre, hágase santo, ¿no? Porque era un impulso que él necesitaba para hacerlo. Entonces, es una frase muy bonita que le decía Conchita, pero que podemos hacerla nuestra, ¿no? Con nuestro nombre propio, hagámonos santos, ¿no? Voy a ser santo, quiero ser santo. Y también desearlo para el otro, ¿no? Qué bonito sería que una esposa o un esposo le dijera así a su esposa, ¿no? Corazón, mujer, como le digan, hazte santa. Pero obviamente en el hazte santa yo voy a implicarla, ¿no? Porque entonces yo tengo que ver por tu santidad, yo tengo que ayudar y construir esa santidad. O con un hijo, o con una mamá, ¿no? Mamá, hazte santa, hija, hazte santa. O sea, pero yo también te voy a dar los medios y voy a hacer oración por ti y voy a hacer muchas cosas para que tú puedas lograr esa santidad. Se debe comprender la santidad como un proceso que nace del encuentro con Jesús. Es una iniciativa de elección de Dios. Ay, este ya lo repetí, este será el anterior, permítanme, está regresándome. Jesús le dice a Conchita acerca de la santidad, haz resonar tu voz por quien sabes, o sea, el Espíritu Santo. Quiero que reine el Espíritu Santo en el mundo y que se le honre especialmente. Recordemos que el Espíritu Santo era un gran desconocido, o era el perfecto desconocido para la iglesia durante muchos siglos. De hecho, yo me acuerdo que cuando fue lo del previo al año 2000, en la iglesia propusieron 3 años, el Hijo, el año 97, en 1997, el año del Hijo, en 1998, el año del Espíritu Santo, en el 99, el año del Padre, para llegar al jubileo, ¿no? En el 2000. Y recuerdo que muchas veces siempre era la frase, el gran desconocido, el Espíritu Santo es el gran desconocido. Y justamente yo creo que Jesús, por eso era su ansia, porque sin Él no podemos hacer nada. No hay quien nos impulse, no tenemos quien nos consuele. La vida tiene sus complicaciones y son muchas, en mayor o en menor grado para cada persona, pero para cada persona las vive como si fueran las peores del mundo, ¿no? Entonces, imagínense si aunado a eso no tenemos a alguien que nos vaya impulsando a, no pasa nada, sí, estás enfermo, pero puedes vivir esa enfermedad con Jesús. Eso te lo dice el Espíritu Santo, porque a lo mejor tu cabecita ya lo sabe, ¿no? Ya has tenido una preparación y entonces es algo que ya viene. Pero cuando el Espíritu Santo te va impulsando, las enfermedades, los problemas, esta enfermedad misma, la pandemia, se está viviendo distinto entre quienes tienen ese impulso a quienes no la tienen, ¿no? Le comenta a Conchita también, ansío su reinado en el mundo, ya ha llegado el tiempo de que Él se manifieste, de que así sea. Ha llegado el tiempo del reinado y del imperio del Espíritu Santo. O sea, él lo quiere, Él lo propone, pero no lo propone de manera impositiva, es porque sabe que para nosotros nos viene muy bien su ayuda del Espíritu Santo, nos viene de maravilla. Paréntesis, lo que está en el paréntesis son la división de la cuenta de conciencia, son textos tomados de la cuenta de conciencia, entonces ahí viene, es como la Biblia, su capítulo y su versículo, por si alguien quiere consultarlo y tiene acceso a la cuenta de conciencia, puede consultar las referencias.
Me sigue regresando al inicio. Ok. La generación de procesos de santidad desde la espiritualidad de la cruz se debe traducir en la vivencia de un modelo de relación humana en 4 dimensiones. Estamos nosotros al centro. Nos relacionamos con Dios, con nuestros hermanos y con la naturaleza. Esto quiere decir, la primera relación es con uno mismo. Mientras nosotros estemos viviendo de manera santa, nuestra relación con Dios va a ser mucho más sencilla, porque acuérdense que cuando entra el pecado nos queremos como alejar, ya no queremos estar tan cerca de Dios. Luego, con los hermanos, si yo estoy de manera equilibrada, es más fácil que yo me pueda relacionar con las personas que me rodean. Pero si yo no me siento a gusto conmigo mismo, no puedo tener ningún tipo de relación. Y aunque sea mi familia, la familia te quiere y te aguanta, pero no siempre nos entiende, ¿no? O sea, lo hace por amor, pero no siempre nos entiende si no estamos equilibrados. Y obviamente, si no me siento equilibrado, no puedo cuidar de la naturaleza, que la naturaleza se nos ha dado para administrarla. Recordemos que no somos dueños y no es porque sea inferior a nosotros, ni los animalitos, ni nada, ni los mismos árboles. Estos son recursos que nos han sido dados, pero justamente como administradores. Entonces tenemos que hacer crecer o por lo menos dejarlo en un poquito mejores circunstancias de las que la hemos encontrado, ¿no? Yo me acuerdo que hay una frase de los scouts, ¿no? Que dice que cuando van a algún lugar tienen que dejarlo mejor que como lo encontraron. Sobre todo si van a un bosque o algo así, ellos siempre, aunque no sea su basura, la recogen, ¿no? Entonces, de alguna manera eso tendríamos que hacer con nosotros con los recursos naturales, no desperdiciar la luz, porque eso es parte también del equilibrio que tenemos que tener como hijos de Dios, ¿no? Santo yo, aquí es un momento de espacio que si quieren lo dejamos para trabajo, para cuando vuelvan a leer esta presentación, de poner un ejemplo de un acto que ayude a un católico, un cristiano católico, a ser un santo, ¿no? Ya les hice el comentario de algunos, pero ustedes, digo, actos hay muchísimos, entonces, algún acto que pueda ayudar a algún cristiano católico a ser santo. Esto es como para ir aterrizando esto que vamos aprendiendo. Vamos a pasar a la parte de compromiso de solidaridad salvífica, que es el segundo nivel. En el momento actual de cambio, somos bombardeados por 1000 imágenes y muchas horas de publicidad consumista, ¿no? La verdad es que las sociedades están como muy bombardeadas de compra, sé, para que seas una buena persona o tengas éxito y las mujeres andan tras de ti, entonces el spray y así, ¿no? Ejemplos hay muchísimos. Y nos ha ido envolviendo en una cultura individualista y competitiva, perdón. En un estilo de vida derrochador, soberbio, hedonista e insolidario, donde solo cuenta el tener, el crecer y conseguir dinero como camino de gozo y plenitud. En este estilo de vida, paradigma del bienestar es una de las grandes causas del sufrimiento de los más necesitados, ¿no? Lo sabemos. Hay ricos muy, muy, muy ricos, se concentra el 80% de la riqueza en unos cuantas familias en el mundo y el 80% es de pobres, ¿no? Pobres, muy pobres, ¿no? Entonces, ahí está la raíz de muchos problemas, ¿no? El narcotráfico, la inseguridad, aunado a otras cosas, la pérdida de valores y demás, pero la pobreza es un gran mal que la aqueja al mundo, ¿no? El exceso de unos lesiona los derechos básicos de las mayorías. Además, dicha lógica tiene un fuerte impacto ecológico. Ante el abuso de la palabra solidaridad, se hace difícil hoy rescatar su sentido originario, ¿no? La palabra viene de la raíz solidum, que quiere decir hacerse uno una sola cosa. El punto de partida para los cristianos es que Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. De esta experiencia mística se desprenden los hijos amados de Dios amor y seamos llamados a la caridad, a la fraternidad y a la solidaridad. Esta vocación al compromiso de solidaridad se encuentra, por tanto, en el principio mismo de nuestra vida cristiana, pues además en nuestro bautismo se nos hizo partícipes de la misión de Cristo.
En Cristo la misericordia se nos muestra como el rostro de su Padre y el de su propia persona humana. También se nos muestra como una vocación a amar a nuestros hermanos y reaccionando de igual manera al sufrimiento humano. Aquí vuelvo a la pregunta de hace unos minutos cuando explicaba lo de solidaridad. Es lo mismo ser solidario que ser una persona que tiene varias fundaciones, pero lo hace por altruismo. Pues no, porque el altruista lo hace por N razones, pero el solidario siempre la va a hacer por el amor. El altruista puede ser por deducir impuestos, por ser una empresa responsable que se ha pedido tanto en el mundo, y entonces puede ser también por pararnos el cuello, puede ser porque queremos quedar bien con la sociedad o con alguien, o que nuestro nombre se mencione mucho. El altruista no es necesariamente por amor. El solidario siempre va a ser por amor. Entonces, esta capacidad de amar y desde el amor ser caritativo, bueno, como caridad entendiéndose el amor y no caridad de lo que me sobre, es compartiendo todo lo que tengo, todo lo que soy. Esa es la solidaridad, ¿no? Compartir nuestra persona, compartir nuestro tiempo, compartir nuestros bienes también. Eso también es importante.